La Monumental de Ate. Ate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con ustedes, Iván Gómez Torres, y esto es Martes de Ley en frecuencia A 99.5. ¿Cómo es, Edward? Frecuencia A, ¿no? ¿O no? La Monumental de Ate. Está bien, está bien. Bueno, chicos, seguimos, amigos, con la explicación del delito de homicidio. Homicidio simple. Ojo, el objetivo de este programa es que las personas que están vinculadas a investigaciones o sus familiares puedan tener una idea de un proceso, ¿no? Bueno, ya, el delito ya explicamos. El proceso penal en alguna medida también ha sido explicada. Incluso vino un criminólogo, ¿verdad, Maffer? Tuviste la amabilidad, ¿no?, de entrevistarlo, pero ese día no pude llegar, chicos. Ofrezco las disculpas del caso. Claro, agarra el micrófono, Maffer. Con confianza, con confianza. ¿No? ¿Sí? Buenas noches, audiencia. Dígame, doctor. No, desde ya te agradezco, ¿no? Te agradezco por haberme ayudado a... ¿Sí? Para eso nomás, tanto espectáculo. Tanto espectáculo. Bueno, hoy hemos invitado al señor Rolen Eddie Obregón Rodríguez. Tiene una pequeña dificultad, pero ya está llegando ya. Él es un especialista en derecho de ejecución penal. ¿Qué queremos nosotros? Ya saben qué es el delito, qué es el proceso penal, incluso un aspecto de la criminología, que en realidad el tema del homicidio, ¿no? El tema del homicidio que supuestamente era el delito más grave que tenemos en el Perú. Falso, ¿no? Ya lo ha desmentido, incluso el ponente anterior, el abogado Rodrigo, un investigador, ya nos ha explicado de que eso no es así, solamente lo repiten, y de acuerdo a las estadísticas internacionales, estamos dentro del margen normal, por decirlo así, de este delito, ¿no? O de la comisión de este delito en comparación a otros países. Pero ahora quiero explicarles, quiero que tengan la oportunidad de saber qué sucede si me han condenado por homicidio simple. Ojo, la pena es de 6 a 20 años, hemos dado ejemplos, algunos les han condenado a 15, otros a 9 años con 8 meses, cosas así. Tenemos nuestras diferencias, pero vamos a colocarnos en una situación en donde ya estás en el penal. ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, desde que te capturan. Una pena es distinta al hecho de que te den una prisión preventiva. Por ejemplo, Edward, cuéntanos, ¿a ti qué impresión te dio? ¿Te has enterado de que algunos árbitros vinculados a Odebrecht les han dictado prisión preventiva esta semana? Claro que sí, doctor, claro que sí. Por ejemplo, ¿tú qué has escuchado? ¿Qué recuerdas? ¿O qué idea se te viene a la mente con el tema de prisión preventiva? Bueno, antes que sea sentenciada una persona para que no pueda tal vez obstruir a la justicia o las investigaciones que se le está haciendo producto del delito que haya cometido, que todavía no se lo ha comprobado, entonces para que no fugue o haga otra cosa, se le da una prisión preventiva, ¿no? Claro, esa es la idea. No es una condena en primer lugar. O sea, lo que ha pasado esta semana es una medida para que siga el proceso, pero para proteger el proceso. Bueno, te comento algo, Edward. Las estadísticas mencionan de que hace ya unos años, de cada 10 personas, 8 estaban en prisión preventiva y no estaban condenadas. ¿Te imaginas? Sí. Bueno, ok. Hoy en día, dado que se está aplicando el nuevo código, Edward, ¿te acuerdas que empezamos este programa porque ya Lima Este está con el nuevo Código Procesal Penal, nuevas reglas de juego? La antigua es del año 1940, la nueva son reglas de juego del año 2004. Entonces, estas reglas de juego han hecho de que ya no sean 8 personas de cada 10 las que tengan prisión preventiva, sino que haya bajado ese nivel. Ahora hay más condenados. ¿Y qué hacemos con los condenados? Los metemos a los penales. Edward, ¿puedes creer que en Lurigancho, tú has escuchado hablar del penal de Lurigancho? ¿Has tenido amigos, amistades? El penal más hacinado que hay en todo nuestro país, ¿no? Dice que ese penal es para 3.300 personas. Hay 10.000 personas. 10.000 personas, ¿puedes creer?
E incluso el penal Sarita Colonia. ¿Has escuchado hablar de Sarita Colonia? También, también. Hay 4.000 personas, pero ese penal es para 600. ¿Te imaginas cómo es que están repartidos estos? Es la selva, en realidad, estar dentro de los penales. Entonces, la idea es que cuando tú ingresas a los penales, puedas ser mejor persona, puedas resocializarte, puedas ser el hecho de que ya no vuelvas a cometer el mismo delito. Ahora que estamos hablando del delito de homicidio simple, tenemos que informarles que, por ejemplo, si nace tu hijo, Edward, y tú estás en el penal, lo propio es que tú puedas tener un permiso de salida. Pero no siempre se da, no siempre se da. Hay permisos que se pueden dar. Pues es uno. Puedes estudiar y trabajar. Incluso el delito de homicidio simple es un delito que te permite tener todos los beneficios. Permiso de salida, beneficio de redención de pena por el trabajo, por el estudio, beneficio de semilibertad, de liberación condicional, que eso lo va a explicar con mayor detalle nuestro ponente, nuestro invitado, ¿no? El abogado Rolen Eddie Obregón Rodríguez. Creo que ya podemos darle una bienvenida, ¿no? Sí, vamos a... ¿sí? Un aplauso, hay que darle un aplauso. Un aplauso. Bravo, bravo. Bravo. Eso, bienvenido. Ya hace su ingreso arriba a las cabinas de la radio, el invitado especial. ¿Qué tal? Qué gusto. Hola, Iván, gracias, ¿cómo gracias. estás? Gracias. Pégate al micrófono siempre. Sí. Gracias, Iván, por la bienvenida y bueno, y agradezco también por la invitación. Eddie, te comento, aquí lo que queremos es que la población no solamente... Creo que corté. Sí, creo que sí. No, está bien, ¿no? Vi uno así de chupado. La idea es que la población que no conoce derecho tenga una idea general. Ahora estamos hablando del delito de homicidio en su fase de ejecución de la pena. Ya te condenaron por homicidio simple, ya estás en un penal. Hemos comentado de que en el penal del Callao, por ejemplo, es para 4.000, hay 4.000 personas aproximadas, pero es para 600. Claro. El del Urigancho es para 3.300, pero hay 10.000. Entiendo que es duro la realidad carcelaria, ¿no? Y la idea de que una persona vaya presa es que se resocialice. Entonces, aquí es increíble, ¿no? ¿Cómo es que tantas personas, y aquí apelo a mi experiencia, recuerdo, parte del litigio, nosotros litigábamos, defendemos a personas, es pelear sus beneficios penitenciarios, ¿no? Y muchos de los clientes nos decían, oye, Iván, mira, para yo estar en la lista, para tener trabajo o estudio, hay incluso hasta pequeña mafia. Solamente las personas con capacidad económica o con poder pueden estar en esa lista y yo no estoy o no puedo estar. Y cuando vas a pedir tus beneficios penitenciarios, el juez te dice, ya cumpliste la tercera parte si es que estás pidiendo semilibertad, ¿no? Y te voy a pedir que poco a poco resumas cada beneficio. Pero en este caso concreto era, ya cumpliste la tercera parte. Bien, si son 6 años, 2 años, ya, 2 años has cumplido. Pero, por ejemplo, Edward que está condenado por homicidio simple, no puedes porque no has estudiado. ¿Por qué no has estudiado? Y el interno te dice, porque no me dejaban estudiar, porque no estaba en la lista. No, tú te debiste haber estudiado. Claro. Como que la valla te la ponen bien alta, ¿no? Y es terrible, también es otra realidad interna. Ahora, cuéntanos, ¿qué deben saber las personas, por ejemplo, en cuanto al beneficio de permiso de salida? Empecemos con el beneficio de permiso de salida. Cuéntanos. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre es una oportunidad para conversar sobre el tema del sistema penitenciario. Y que de hecho, dentro de nuestra carrera de Derecho o de Abogado, es un área que es posterior a lo que es la parte del Derecho Penal, Procesal Penal y Ejecución Penal. En la parte de Ejecución Penal es cuando ya vas a ejecutar lo que se dice, lo mismo dice, o derecho penitenciario, vas a ejecutar la condena que hace el juez o que impone el juez. A veces, lamentablemente, la sociedad parece que está, no sé si mal informada. Ya entiendo que Rodrigo Portillo anteriormente vino y nos comentó sobre el tema de la criminología mediática, en donde parece ser que se desinforma a veces. Y qué bueno que hay espacios como este que nos permitan establecer esas diferencias y establecer bien la información adecuada, porque si no, simplemente nos guiamos por lo que dice la gente, nos guiamos por lo que dice a veces la mala información y al final lo que hacemos es dar también mala información y a la vez dar opiniones en contrario y, ¿por qué no?, pensar que nuestros propios legisladores puedan interponer
tipos de información o tipos de leyes que no van con lo que es la realidad actualmente. La realidad penitenciaria es otra cosa. La realidad penitenciaria, tenemos capacidad para más de o menos de 40.000 plazas para internos, aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero tenemos más de 95.000 internos, es decir, más del 150% de capacidad sobrepasada, y en unos penales más de 300 o 400% de la capacidad. Si hablamos del Callao, puede ser más de 200 o 300%. Es decir, en un espacio donde solamente podían entrar 4 o 5 personas, pueden estar 20 personas. Pregúntame cómo duermen. Esa es la pregunta de todas las noches, de todas las tardes o de todo el día. Y mucho más el tema de los beneficios penitenciarios. La norma que regula los beneficios penitenciarios es el Código de Ejecución Penal y el Reglamento de Ejecución Penal. En esto señalan los beneficios penitenciarios, que son entre ellos el permiso de salida, visita íntima, la redención de la pena por el trabajo y educación, semilibertad y liberación condicional. Igualmente el reglamento señala otros tipos de beneficios, pero los más importantes son estos 6 primeros que te he comentado. El tema del permiso de salida es un permiso que se da en ciertas circunstancias cuando el interno, por ejemplo, ocurre el fallecimiento de su padre, su madre, un familiar cercano, un hijo, por ejemplo, y pueda permitirse la salida del interno solamente para ese momento. 72 horas. 72 horas. Según el Código de Ejecución Penal, señala 72 horas, pero queda al libre albedrío de la decisión no te preocupes, del director del penal. De hecho, el permiso de salida se entrega o se solicita directamente al director del penal, pero queda bajo la potestad del director del penal y bajo también responsabilidad del director penal. Que no regrese. Si regresa o no regresa, así ya te imaginas cuántas veces vas a dar permisos de salidas al interno. Y de hecho no se da mucho, o por no decir no se da. Porque, claro, ¿qué director de penal en un establecimiento penitenciario va a tener que utilizar personal de seguridad que no tiene, porque ante la cantidad de población penitenciaria, ante todo este tipo de población penitenciaria que se tiene, vas a entregar una seguridad para que cuide a estas personas específicamente? Entonces, el director de penal, de hecho, no lo va a hacer. Entonces, busca otras salidas. Entonces, pero sí, es interesante de que hay unas reglas, ¿no? Hay un código de ejecución penal, hay un reglamento del código de ejecución penal. También del propio Consejo Nacional Penitenciario. Pareciera que todo está en un orden, ¿no? Pero recuerdo una de mis experiencias haber ido a una celda a visitar a un interno, y recuerdo de que los trabajadores, los miembros de seguridad, iban a rendirle cuenta a uno de los internos por ser el delegado, ¿no? Claro. No, como que el orden es al revés. Claro, ¿no? existe lo que podríamos decir un autogobierno, el famoso autogobierno que lo comentó alguna vez el doctor José Luis Pérez Guadalupe, también estudioso del tema sistema penitenciario, pero que es un autogobierno producto de la situación que existe actualmente en la realidad penitenciaria, ante la cantidad o la población penitenciaria que ha desbordado, porque ya no estamos hablando de sobrepoblación, estamos hablando de hacinamiento, que es mucho más al tema de sobrepoblación. No estamos hablando de un par de internos que están por demás, no, estamos hablando de un hacinamiento que llega a más del 120%, según lo que ha comentado o informan las Naciones Unidas para el tema de porcentajes que debe haber diferencia con la plaza o la capacidad que puede tener un penal con la cantidad de... Este espacio también puede servir para los estudiantes de Derecho. Yo recuerdo cuando estudiaba, supongo que también te enseñaba de repente es Molarana. Claro, el maestro. Luego somos de San Marcos. Es una referencia al doctor Molarana. Si nos está escuchando, por favor, somos alumnos. Es más, hoy día se ha colgado el video, el Poder Judicial también tiene conociendo el Código Procesal Penal, y hay un espacio de la ejecución de la pena, ¿no? Bueno, y también es recomendable, de hecho, que seguir al maestro. Pero este espacio, por ejemplo, es para los estudiantes, ¿no? En el salón de clase yo nunca recuerdo que me hayan dicho de que tu cliente, cuando iba a ingresar al penal, o si tenías un cliente en el penal, tenía que separar dinero para comprar su celda, ¿no? O comprar el piso. De hecho está dentro de un marco no legal. Porque finalmente todo eso le pertenece al Estado. Pero lamentablemente esta situación donde el interno o medianamente existe una situación donde hay una demanda de espacio, ya surgen pues, ese tipo de situaciones que no debería ser. Pero lamentablemente no somos nosotros los que vivimos adentro, son esos internos que necesitan. Y como dijeron también muchos estudiosos, no solamente es el interno que está detenido, también su familia. La familia está preocupada por ese interno que mal o bien
tan preocupados para que a esta persona no le pase nada. Incluso cobran protección. Adicionalmente, de hecho, el estudio del sistema penitenciario no solamente es un estudio legal, es decir, no solamente estamos hablando de un conjunto de normas que van a regular la situación de vida de un interno adentro, sino también es un estudio que puede emplear a otras carreras. Puedes encontrar desde el estudio de psicología, antropología, sociólogos, médicos, es decir, es un conjunto de carreras transversales que hacen el estudio del tema del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque está algo que es muy importante, el tema de la resocialización. Y justamente al tema que tú me veías, el tema de resocialización, todos me preguntarán, ¿para qué sirven los beneficios penitenciarios? Yo siempre he escuchado cuando dicen, no, pues los internos ingresan y por eso inmediatamente saldrán un 2x1 o un 5x1, o mejor 2x1 que siempre, o un cena semilibertad. Pero es más duro, ¿no? Ahora es más duro para salir. Les puedo decir actualmente que la posibilidad de que un interno por delitos graves, por ejemplo, delitos de violación sexual de menor de edad, actualmente es un tema de cadena. Para empezar, si se salva de la cadena perpetua, llega a 35 años. Y los beneficios penitenciarios para internos cometiendo estos delitos que, bueno, de hecho son muy delicados, no tienen beneficios. Y además, de hecho, no tienen gracias presidenciales, ni un tipo de gracias presidenciales. Adicionalmente a otros delitos también graves, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas. Crimen organizado. Crimen organizado, está prohibido el tema de delitos de beneficios penitenciarios, tanto a la redención de la pena por el trabajo, semilibertad y liberación condicional. Sí, y adicionalmente el tema, y permítame, Iván, comentarte, pero adicionalmente el año pasado salió un decreto legislativo que incluso ahora endurece más. ¿En qué sentido? Ahora la relación va con el régimen penitenciario. Es decir, por ejemplo, tengamos un interno por omisión de asistencia familiar, que de hecho también es un delito que, aunque ustedes no lo crean, y no constituye una gravedad como delito en sí, si bien es cierto, yo podría tener mi opinión personal donde me parece que pueden ser personas que, pues podrían merecer una pena efectiva. Lamentablemente, a no ser delincuente, o mejor dicho, son sentenciados por estos tipos de delitos, no sé si deban merecer ir a un penal. Yo creo que pueden existir otros tipos de penas para poder, aproximadamente más de 2.000 internos por ese delito a nivel nacional. Son internos que no sé si merecen o no, que les corresponde la pena, sí, pero yo creo que podría existir otras medidas. Pero, por ejemplo, en estos casos, ¿pueden tener beneficios? Sí, pueden tener beneficios, pero esos internos tendrían que estar por una situación del régimen. El sistema mínima, máxima, mediana. Explica, ¿de qué trata eso? El régimen penitenciario es todo un tema que tiene que ver con el régimen de vida del interno dentro de un penal. No es que el interno ingresa y finalmente le corresponde lo que sea, no. Existe un régimen, y dentro de los regímenes que existen en el sistema penitenciario existen tres: régimen cerrado ordinario, o cerrado el primero, y el cerrado especial, Hay otros regímenes, pero el que está actualmente vigente es estos dos regímenes, el régimen cerrado ordinario y el régimen cerrado especial. Pero dentro de estos regímenes cerrado ordinario y el régimen cerrado especial, pues tenemos el régimen cerrado mínima seguridad, mediana seguridad, máxima seguridad, y en los casos del régimen cerrado especial, la etapa A, la etapa B y la etapa C. Con uno. Por ejemplo, no es que un interno, por ejemplo, por un delito de crimen organizado, ingresa al penal y se va directamente con los comunes. No, señores, él entra a un régimen de desarrollo especial determinado por el Código de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque es un delito grave, inclusive siendo procesados. Por eso ustedes habrán escuchado que cuando vemos el tema de crimen organizado, se atrapa a una persona con este tipo de delito y automáticamente va a penal de Ancón 1, por ejemplo, que es un penal. Entiendo también que el penal Miguel Castro Castro también tiene el régimen cerrado especial. Y todo este régimen es que estábamos, antes de este decreto legislativo del 2018, no había mayor importancia salvo en el tema de vida, pero ahora, con los beneficios penitenciarios, lo han, digamos, cruzado. ¿Qué significa? Todo interno que tenga beneficio penitenciario necesariamente tiene que estar en el régimen cerrado ordinario, mínima o mediana. Nada más. Si, por ejemplo, a alguien se le ocurre que va a ir al régimen cerrado especial y tiene mínima o está en una con beneficio, no sale. Porque no está en el ordinario. Ni por nada. Tiene que tener una buena conducta. Adicionalmente con otros tipos de como se llama, requisitos, como pago de la reparación civil, días, multas y todo eso. Esto genera fenómenos, ¿no? Porque entiendo de que primero quien te causa estos problemas es el Congreso. O ahora el Poder, el poder Ejecutivo con su decreto legislativo, ¿no? Sí. El punto está en que estos señores congresistas, por tratar de decir, estoy protegiéndote, mira, no va a salir de la cárcel, eso vende la prensa, la criminología mediática lo explica muy bien, que lo único que hace es causar daño en realidad. Uno de los comentarios de Esmola Arana, y voy a citarlo, era de que
quien estaba condenado por cadena perpetua o con una condena de 35 años, y dentro del establecimiento penitenciario se ocurrían delitos, mataba a alguien o encontraban armas, quien estaba con cadena con perpetua... un celular, por ejemplo, que es delito, ¿no? Por si acaso. ¿no? Entonces, quien está con cadena perpetua no va a salir, pues yo fui. No, pues no. Listo. No, nada. ¿No? Y solucionado, porque igual se va a quedar un añito más. Y De hecho, de nada. De hecho, actualmente existe, de hecho, a mi conocimiento, no tengo hasta el momento, estamos esperando, pero finalmente es una situación que salió en el Código de Ejecución Penal, la posibilidad de revisión de la cadena perpetua, pero después de los 35 años. Entonces, actualmente los delitos de cadena perpetua, ahorita no tengo la información justo exacta, pero es bastante, es una población que se está reproduciendo está bastante, acumulando, ¿no? está acumulando, y por lo general son delitos de terrorismo, Feminicidio, ¿no? Violación sexual de menor edad, hay muchos, los delitos, por ejemplo, de robo agravado con consecuencia de muerte o lesiones graves, ha sido literalmente delitos que están yendo a cadena perpetua automático. Pero tengamos claros un temita, el tema de ejecución penal no parte de si yo resocializo o no resocializo a una persona. Finalmente, la ley señala qué tipo de pena tiene, el mínimo y el máximo. Lo que le caiga al sistema penitenciario es lo que finalmente el juez ha establecido. Si al juez le señala que la pena debería haber sido 35 años, le corresponde 35 años y finalmente tiene que asumirlo. ¿Cómo lo cumple? Adentro. El director del penal es el que te hace... También hay que ser claros, y es un tema que también lo partimos nosotros, por lo menos los que estudiamos mucho el tema del sistema penitenciario, y creo que los amigos abogados que manejan mucho el sistema, abogados, psicólogos, antropólogos, sociólogos, porque ahora se ha diversificado, porque de verdad es un estudio muy interesante, especialmente al tema de la resocialización. Es que nosotros no es que avalemos o queramos defender a las personas que hayan cometido delitos graves. Finalmente a ellos les corresponde lo que la ley les señala. La pregunta es, de los 90.000 internos que tenemos actualmente en el sistema penitenciario, ¿cuánto realmente merecerían o cuántos van a salir inmediatamente? Si nosotros revisamos, invito, y les comento porque me parece un trabajo muy bien hecho de parte del INPE, hay un informe estadístico que sacan de mes a mes y que de verdad, por ejemplo, yo tengo alumnos y alumnas que no conocen, y de verdad es importante. Yo no sabía. Hay un informe estadístico que saca mensualmente desde el año 2012, enero de 2012, con informes mensuales de toda la población penitenciaria y qué tipo de población penitenciaria desde las edades y tipos de delitos que tiene. Es decir, por ejemplo, hablamos de que el delito más grave que actualmente se tiene es el robo agravado, que es la población mucho mayor. Le sigue el tema de tráfico de drogas, le sigue siguientemente el tema de los delitos de violación sexual en menor. Todos estos delitos va a evaluarse de acuerdo a sus informes estadísticos, pero si hagamos una revisión así bastante somera de toda la información que se tiene, de verdad que mucha de la población penitenciaria son o jóvenes o población penitenciaria que tienen penas menores de 10 años. ¿Qué hacemos con esos internos? Ellos van a salir en libertad. Y no estamos hablando de 10.000, 20.000, estamos hablando de más de 50.000 internos que pueden estar saliendo en un par de años. Es decir, van a volver a la sociedad y ¿qué va a pasar? ¿Los vamos a regresar? ¿O van a querer que permanezcan aquí? Ellos tienen que permanecer en la sociedad y evitar que sean ¿qué? Reincidentes. Porque si evitamos que sean reincidentes, lo que va a ocurrir es, de aquí un par de años vamos a encontrar homicidios, feminicidios, robos más graves, bandas, porque así se proviene el delito. Incluso uno de los grandes fenómenos que tiene la sobrepoblación es que te profesionalizas. Ingresas robando carteras o celulares y sales extorsionando. Claro, sí, pues es cierto. ¿No? Y esto pasa porque, lamentablemente, si bien es cierto, las normas penales o las normas, por lo menos de ejecución penal, señalan, y les comento, existe una clasificación de tipo de establecimiento penitenciario que determina qué tipo de clasificación. Y estamos hablando de hace décadas y siglos en donde se establecía que la población penitenciaria tiene que ser dividida por el grado de peligrosidad, por la edad, por hombres y mujeres, pero lamentablemente ante la sobrepoblación mínimamente hemos podido o se ha podido dividir o separar entre hombres y mujeres. Pero si me dices cuántos son reincidentes y cuántos son primarios, todos están juntos, porque no hay forma de poder separarlos, porque la población llega a tal punto donde ya no hay forma de decir, oye, por aquí y por acá no.
Y eso hace que el interno que tiene 40, 50 años, que está con rankeado con delitos graves, se tenga que juntar con un chiquillo que ha cometido un delito de, ¿cómo se llama? No sé, pues robo. Por celulares. Por celulares. Están de moda. No, vuelvo a repetir, no creo que es justificarles el delito que hayan cometido. Pero la pregunta que nos viene después es, ¿qué vamos a hacer con ese interno cuando salga posteriormente? ¿Va a seguir robando o lo tenemos que reincorporar para que no siga robando? Porque si mañana o ahora entra a un penal, mañana va a salir como con 10 años más, furioso de lo que va a pasar, porque adentro no es que lo pasen lindo también, ¿no? Y finalmente también ¿y qué pasa si es un joven que tiene hijos? Familia disfuncional, el hijo molesto, fastidiado, es decir, es todo un conjunto de cosas que a veces uno tiene que evaluar, y lo evalúa no desde una óptica de, señores, hay que meter a todos a la cárcel, hay que evaluar caso por caso. Y eso me parece muy importante. Eddie, dado de que estamos tratando de ordenarnos en función a los delitos, claro, el Código Penal, el primer artículo que estamos ingresando es el delito de homicidio simple, el artículo 106 del Código Penal, estamos concluyendo ya el artículo 106 con esta presentación, luego ya nos tocará el artículo 107. Estaba revisando las normas del Código de Ejecución Penal y veía de que el permiso de salida como beneficio penitenciario, la redención de pena por trabajo, por estudio, semilibertad, liberación condicional, no te prohíbe. Por lo menos el artículo 6 no te prohíbe. El resto del artículo de repente sí, el 107, 108. Claro. Entonces, quería que nos presentes a son de resumen. Por ejemplo, yo quiero que mi familiar salga antes. Si yo cumplo la tercera parte, ¿es suficiente para pedir la liberación, en este caso de semilibertad? ¿O qué, de acuerdo a tu experiencia, qué invitarías a las personas, a los familiares que tienen sus familiares dentro del penal, que tengan que hacer? ¿Qué tienen que lograr para convencer a un juez para que le den la semilibertad? Entiendo que no basta cumplir con la tercera parte si vas a pensar en semilibertad o liberación condicional, no basta con pensar en cumplir la mitad de la pena, ¿no? Al parecer tiene que pagar la reparación civil. ¿Qué más? ¿Qué nos dirías tú? Te comento. Los beneficios penitenciarios que establece el Código de Ejecución Penal doctrinalmente se le puede dividir en dos. Podemos hablar entre la visita íntima y el permiso de salida, que en principio se les da a todos legalmente. ¿Por qué? Porque eso uno lo entrega el director del penal. ¿Qué es visita íntima, para que lo tengan claro también? Bueno, de hecho es cuando actualmente ha sido modificado, inclusive el Tribunal Constitucional en un momento lo estableció. Antes se prohibía ciertos delitos, pero ya el Tribunal Constitucional hace muchos años ha establecido que la relación de visita íntima, con la posibilidad de que la persona pueda rehacerse o rehacer, especialmente en caso de mujeres, porque no nos olvidemos que la visita íntima es mantener un contacto, no solamente en una relación sexual con tu pareja o concubino o concubina, sino es mantener una relación familiar con la persona con que es tu familia. Entonces, y eso va a permitir que tener hijos. El hecho de que no nos olvidemos que la sentencia de un juez solamente restringe tu libertad. Otros derechos no deberían ser restringidos. Si bien es cierto, en la práctica sí lo son, legalmente no debería ser restringido. Y uno de esos es el derecho a la posibilidad de tener hijos, a la libertad reproductiva, que está muy relacionada al tema de visita íntima. ¿Por qué? Porque, claro, se hace una separación en donde la persona puede asistir con su familia a tener una relación sexual para que pueda tener hijos. Eso es lo más básico que pero podemos le piden que se casen por civil. ¿Perdón? ¿Les piden que se casen por civil o no es el requisito indispensable? Antes había la posibilidad de que había el requisito que tendrían que ser o casados o concubinos. Actualmente, ¿cómo se llama? La ley ha ampliado un poco más el tema de la posibilidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con una relación. Lo que pasa es que la visita íntima es muy importante porque el hecho de que tú, un interno, puedas establecer una relación con la familia, hace que la posibilidad de cometer nuevamente el delito es menos posible. ¿Por qué? Y esto pasa, y es curioso, en los estudios establecidos dicen que la posibilidad de comisión de delito de la mujer es menos a los hombres, porque la mujer está más propensa a la relación familia. Entonces, los grados de... medio machista ese informe. No, es que es por la naturaleza misma de la mujer. Si tú ves, ¿cómo se llaman los informes estadísticos dicen que el grado de reincidencia, tanto de los hombres como de las mujeres, es menor en caso de las mujeres que a los hombres. Y es bastante fuerte.
¿Te dan una habitación y tienes sexo en esa habitación? Lo que pasa es que, por eso, la diferencia en este tema de reincidencia es el tema de la posibilidad de que tú puedas tener la relación con la familia. En caso de la visita íntima, ¿cómo es la visita íntima? Lo solicitas ante el director del penal, cumpliendo ciertos requisitos de limpieza, de buena conducta y todo esto. El director lo entrega, le dice, sí, vas a tener tu visita íntima. Pero ¿cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? Y de verdad sí ocurre. En caso de las mujeres, por un tema, ahí sí te digo que es medio machista, claro, tendrían que cumplir dentro de una habitación y todo eso. En cambio, los hombres no. De hecho, ¿en el pasadizo? En muchos casos, por el grado de hacinamiento, en muchos casos a veces esto no se cumple. Y ya vamos a preguntarnos en dónde se cumplen estos, porque sí ocurre en el tema de visita íntima. El tema va a partir de que el tema de visita íntima no está prohibido para los internos en general. Va a depender de su buena conducta, porque es un beneficio penitenciario intracarcelario o un intrapenitenciario. Igual como el de permiso de salida. Pero no te olvides que, si bien es cierto, legalmente no prohíbe, no nos olvidemos que esto lo da el director del penal. En muchos casos, por ejemplo, y ha habido muchos casos que ha pasado, por ejemplo, en casos de internos de terrorismo, tráfico y todo eso, ha habido una experiencia muy interesante en el sentido de que la posibilidad de que el interno pueda salir para darle el último adiós a su familiar cercano, ya sea papá, mamá o inclusive hijos, no ha sido posible por el tema de seguridad, porque existe una seguridad penitenciaria que, bueno, pues lamentablemente no puede porque no cuenta con el personal. Pero ha habido otras opciones, por ejemplo, ingresar el cajón del difunto al penal, que creo que es una salida, digamos, humanitaria. Es una salida que va a permitir que el interno se pueda despedir por última vez y que, bueno, finalmente den las opciones que puedan dar. Es un tema muy delicado, por un tema de experiencia. En algún momento asistí por un tema de seguridad a un esto, y de verdad que es muy doloroso porque, claro, es ese tema de la familia y todo eso. Otra cosa es el tema de los beneficios penitenciarios extra, los que te permiten acceder al beneficio penitenciario o acceder a una libertad inmediata o una libertad antes del cumplimiento de la pena, y que son la redención de la pena por el trabajo y estudio y la semilibertad de liberación condicional. En caso de eso, en los delitos de violación sexual, delitos de homicidio, y como tú mismo decías, el artículo 106, homicidio simple, era curioso. Y de verdad me pasó una curiosidad cuando me dijiste, a ver, ¿por qué no revisas el tema de beneficios penitenciarios? De hecho, si alguien me preguntara ahora un beneficio sobre un delito X, te diría un ratito, espérame un ratito porque voy a ver qué norma es. Porque se pone así, ¿no? Claro, ¡qué terrible! Es terrible. Te puedo encontrar más de 20, 30 normas. Hace un momento, hace un par de días, me hicieron una consulta sobre un delito X, que no voy a decirle delito porque si no me voy a dar cuenta, y de verdad que encontré más de 20 normas modificadas y establecidas de distintas formas, entregando y todo. Pero en el caso de homicidio simple, cosa que no ocurre en el 107, que ya no tiene beneficios, sí, bueno. ¿ya? En caso de homicidio simple sí lo tiene. Sí lo tiene. Entonces, pero la pregunta es, ustedes dirán, bueno, pues, y a tu público dirá, bueno, entonces todos van a salir. No, señores. El beneficio penitenciario, no nos olvidemos que tienen dos etapas, una etapa administrativa y una etapa judicial. ¿Cuál es la etapa administrativa? Que el INPE forma un expedientillo cumpliendo ciertos parámetros. Por ejemplo, uno, que cumpla la tercera parte en semilibertad o liberación condicional, la mitad, porque ha sido modificado, inclusive ya no hay este tema de semilibertad simple y especial y todo, porque ahora solamente hay uno, que fue la modificación última del año pasado, 2018. Y esto adicionalmente tienes que no tener otro mandato de detención o prisión preventiva, otra sentencia, tener buena conducta, haber cumplido con el pago de la reparación civil, el pago de los días multa, es decir, un conjunto de requisitos que tienes que establecerlo dentro de un marco legal. Adicionalmente tienes que tener informes positivos, buena conducta y adicionalmente a lo que les dije en un momento, el régimen penitenciario. En muchos casos, los beneficios penitenciarios tienen que estar establecidos en un determinado régimen. En caso del homicidio, no lo tienen. Sí, de hecho, hay que cumplir solamente lo más básico. Pero eso no termina ahí, como dice, no termina la novela mexicana ahí. Continúa a la sede judicial. Y ahí va a evaluar finalmente el juez, que vio el proceso judicial inicialmente, para ver si le concede o no le concede beneficio penitenciario. Todo ese camino tiene que seguir la posible persona que pueda acceder a un beneficio de semilibertad de liberación condicional en el caso del homicidio simple, solo simple. En caso de los homicidios agravados, feminicidios,
Ya no hay, cerrado la sí, puerta. Cerrado, o sea, rotundamente cerrado. No vayan a pensar que no, va a salir en 2x1. Olvídense. Es más, de hecho, el beneficio penitenciario, el 2x1, se llama el beneficio penitenciario 2x1 o 5x1, como muchos dicen, y hay 7x1. 4. Es más, de hecho hay 4. 5x1, 4x1, 5x1, 6x1 y 7x1. Es casi ¿Qué es eso? Explícale, la explícale. tabla de multiplicar es totalmente. Y todo por uno. Y todo por uno. Bueno, de hecho es bien simple. La realización de la pena por el trabajo o estudio es, por ejemplo, en el 5x1, si durante 5 días trabajas o estudias, te redimen un día. Te ganas un día más. Te ganas un día. Te redimes un día. Ese día puede ayudarte para acceder al beneficio de cualquiera o a acceder al, ¿cómo se llama?, a obtener antes tu libertad. Ahí quiero acotar algo, 2 cosas. Primero, recuerdo mucho de que la psicóloga o la persona que te evaluó, ¿no?, tu terapia individual, grupal, ojo, si están presos, tienes que hacer tu terapia desde que estás adentro. Que tienes que hacer Y también tienes que pagar, y esto es todo un drama económico adentro, tienes que ser millonario, creo. Bueno, el punto está en que para que vaya a la audiencia le tenían que dar un cariño. Bueno, de hecho que sí. Lo que pasa es que lamentablemente... Extraoficialmente, ¿no? Sí, bueno, extraoficialmente. Lamentablemente, bueno, de hecho es un tema que no es legal. Si lo hace es un tema de corrupción. Y no va. Si no le dan, sí, no pues, va. Lo que pasa es que, mire, lamentablemente, y eso pasa como tú me comentaste hace un momento, Iván, el Congreso o los legisladores, para ser más general, establecen normas que a veces no encajan con la realidad. ¿Y qué significa eso? Y eso, algún momento me entrevisté con psicólogos que hacen los informes, que son muy buenos profesionales en el INPE, pero lamentablemente, ante la cantidad de internos, No pueden. sí, ya no es puede. monstruoso, Es monstruoso, uno es decir, por 1000, o sea, algo así. es decir, ¿cómo puedo yo controlar a un pabellón de más de 1000 internos? Y yo tengo que hacerle su tratamiento individual y grupal. Grupal. El Código de Ejecución Penal habla de 2 tratamientos, el individual y grupal, y adicionalmente dentro del grupal el familiar. Pero adicionalmente, cuando tú haces un informe para beneficio penitenciario, ¿qué pasa si tú, un interno, solicitas beneficio penitenciario? El juez puede solicitar para que tú presentes en audiencia oral, porque hay una sola audiencia en esta etapa de beneficio penitenciario, para que tú puedas decir y señalar si se le debe o no conceder el beneficio penitenciario. Yo me pregunto, ¿qué pasa si ese psicólogo o psicóloga que está en el penal de Lurigancho tiene un beneficio penitenciario o una audiencia de beneficio penitenciario en el penal de Lurigancho? Y en ese mismo momento tiene otro en Castro Castro. ¿Qué pasa en Chorrillos? Es decir, la pregunta es eso. ¿Qué pasa con eso? No se vio la realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo primero que decían es hay que darle más restricciones. Y la única restricción que da es el propio personal, que lógicamente ya dio un informe y ese informe tiene que ser válido para el juez. Y lo reprograma. Total, ya está preso, ¿no? Así. Sí, de hecho, ya sea en comparación a la reducción de los beneficios penitenciarios, me hubiera gustado traerte un informe, pero es curioso. Cuando las personas mucho y la sociedad misma dice, bueno, la mayoría de gente sale por beneficios penitenciarios. Un trabajo que se hizo hace un buen tiempo, se me encargó hacer un trabajo que me pareció muy interesante, un ejercicio muy interesante, saber exactamente si lo que dice la sociedad o lo que dice la gente, lo que dice la prensa o lo que dice lo que se diga. Es verdad que si la mayor parte de internos que salen egresados salen por beneficio penitenciario. Si tú haces una evaluación de todas las personas que salen egresados del mes de enero a febrero, marzo, abril, de todo un año, la gran parte no sale por beneficio penitenciario. ¿Saben por qué salen? Salen por variaciones a la prisión preventiva. Salen porque un juez en un otro momento dice, ¿sabes qué? Me confundí y ahora tengo que darle libertad porque ha variado su mandato de detención. Ese interno ha tenido que pasar 1, 2, 3, 4, 5 o máximo 6 meses para salir en libertad porque, bueno, claro, se le varió la mandato de detención. Y en muchos casos es por eso. Otro por, no sé, por modificación, ya no se le va a dar una pena privativa de libertad, sino se le va a dar otro tipo de pena alternativa. Y cuando tú haces la comparación de cuántos internos salen por beneficio penitenciario durante un determinado tiempo, la comparación es distinta. Estamos dando cuenta que en muchos casos las personas nos guiamos porque a veces lo que digan, eso hace que esa información llegue distorsionada. Y cuando lo demuestran las estadísticas, a veces esa información te das cuenta que no lo están. Entonces, para que las personas tengan una idea de realmente el movimiento en el tema penitenciario,
no tendríamos que ir a ver Canal 4, Canal 5, para ver cómo dice la prensa, sino a las estadísticas, Sí. que es lo más saludable para todos, De y hecho, información idónea. Yo invito a ver, no que haga propaganda y ya no trabajo tampoco ahí, solo que sí sería bueno que vean, la Defensoría del Pueblo sacó el año pasado, o este año sacó un informe en tema del sistema penitenciario muy interesante. El INPE tiene un informe estadístico de mes a mes, así que usted es muy asequible, es gratis la información y es en PDF, así que pueden revisarlo y ahí ven toda la información estadística por penales, por región, por delito, es todo tipo de información que pueden encontrar y también se les puede invitar también a los mismos estudiantes. Y para que sepa la familia y sepan los abogados de repente nuevos, ¿no? ¿Cómo es una audiencia, por ejemplo, de semilibertad? ¿Cómo la describirías, no? Mire, en principio una audiencia es relativamente bien sencillo, porque finalmente lo que ya se ha establecido dentro del procedimiento administrativo, que es el INPE que formó el expeditivo de beneficio penitenciario y se eleva al juez que evaluó el caso, en los casos del Código de Procedimientos Penales era el juez de instrucción, actualmente es el juez de, ¿cómo se llama?, de investigación preparatoria, según el Código Procesal Penal. Nuevo, ¿no? 2004. Justo aquí estamos en el Código Procesal Claro, Penal nuevo. el juez de investigación preparatoria es el que va a ver, actualmente como estamos en el cambio en ATE, tendría que haber el juez de liquidador. Entonces, el juez de liquidador, juez de investigación preparatoria o el juez de instrucción que anteriormente lo estaba haciendo, lo que hace es notificar al fiscal. El fiscal lo que va a hacer es dar su opinión en un dictamen, va a decir sí o no se le concede beneficio, y una vez que se da eso, lo que va a dar es una audiencia única en donde va a estar el juez, el fiscal, el abogado de parte, el abogado del interno, el interno mismo, y si lo considera el juez, solicitar la presencia de ¿cómo se llama?, la junta más que la junta, a los psicólogos que han hecho los informes. Se solicita cada uno la palabra y, si es posible, el interno señale si se le debe conceder o no se le debe conceder y por qué se le debería conceder. No nos olvidemos que no es tan fácil, porque estamos hablando de que tendría que haber cumplido todo un conjunto de requisitos donde el interno tiene que haber tenido una buena conducta y, adicionalmente, a lo establecido por la propia ley, que debe decir sí, a este delito sí se le concede. Y eso es apelable, entiendo. De hecho, sí es apelable si el juez se señala que es improcedente, puede subir a la sala superior y finalmente puede también resolver a favor o en contra. Uno de los problemas que se ve cuando estás armando tu cuadernillo y de pronto ya salió otra ley que te dice que te ha prohibido tu delito. Sí, es lo curioso. ¿Qué puedes hacer ahí? Claro, mire, es una buena pregunta y de hecho hace un momento he venido de una reunión porque justamente me hicieron la consulta. Estos cambios de beneficios penitenciarios, sobre todo legalmente, ha sido un tema muy en discusión. Y les voy a contar algo bien resumido. ¿Cuál era el problema de los beneficios penitenciarios hace muchos años? Ninguno. Decía, vamos hablando del año 2000. Mira, del año 2000, el problema del beneficio penitenciario no era ninguno. ¿Por qué? Porque, aunque seamos... ahí sí vamos a ser bien claros. Siempre interesaba el derecho penal, sobre todo las ciencias penales, el derecho penal, parte general, y derecho procesal penal. Y el derecho de ejecución penal, bueno, pues lo que le queda. Pero es que verdad, era cierto. Lo que le quedaba era lo cierto. Y de tal punto llegó en que cuando establecieron qué naturaleza tiene las normas penales, nos olvidamos. Claro, las sustantivas, las procesales. Pero dijimos, ¿y qué naturaleza tienen las normas de ejecución penal? Bueno, nos olvidamos y ahí que también tiene lo mismo. Claro, y ahí por una especie de casuística, por propia experiencia, al final se quedó como sustantivas. Entonces, ¿qué pasaba? Que las normas de ejecución penal se ejecutaban cuando el momento lo cometía el delito. Es decir, si yo, Eddie Obregón, cometía un delito específico el día 31 de enero o 31 de diciembre de 2018, a mí se me ejecutaba la norma de ejecución penal de ese día, de vigente en ese momento. Y habían varios hechos. Para no complicarnos mucho, era más o menos o el día de la comisión del delito o el día de la sentencia. Ahí hay una discusión, pero bueno, ahí establecido. Lamentablemente, posteriormente ocurrió en el año 2000 y 2001, específicamente, por ahí en estos años, este tema de corrupción de funcionarios. Y siendo sincero, la ley 27770 fue la que estableció la diferencia. ¿Por qué? Porque la 27770 establecía la modificación de beneficios penitenciarios para los delitos de corrupción de funcionarios.
Y eso fue bien gracioso. Bueno, de hecho éramos bien jóvenes en ese tiempo, así Bastante, que bastante jóvenes, tú más joven. Pero cuando nos vimos con la sorpresa de que hacer esa ley, todos dijeron solucionado el problema, ya porque en ese tiempo el tema de corrupción de funcionarios empezaron a salir los internos, porque las penas de corrupción de funcionarios eran mucho. Y se dieron con la sorpresa de que, claro, no era aplicable la 2770, ¿por qué? Porque la ley de beneficio penitenciario era la aplicable la anterior. Claro. Entonces dijeron, oye, entonces el problema no está solucionado. No, porque la naturaleza de la ley, de las normas de ejecución penal, son las mismas naturalezas de las normas sustantivas. Entonces, ahí es donde entra a tallar otro actor yo digo que es una novela mexicana porque es bastante tiempo fue. Y entra a tallar el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional en una sentencia, o en varias sentencias, que se inició una en el 2002 más o menos, finalmente señalaron que esta sentencia no podría ser así y simplemente se cambió y dijeron, bueno, ahora ya las normas, de manera bien resumida, las normas de ejecución penal ya no van a ser normas sustantivas, sino normas procesales o normas procedimentales. Con lo que significaba que todo interno que quiere solicitar un beneficio penitenciario lo va a tener que hacer con la ley al momento de solicitar el beneficio penitenciario. Entonces, ahí... Frito pescadito. Frito pescadito, porque lamentablemente el beneficio penitenciario era el momento cuando... Así como cortadora, ¿no? Como fue una cortadora. De hecho, cuando ustedes van a leer la sentencia, y bueno, después les puedo mandar la sentencia del Tribunal Constitucional, es bien cerrada, es decir, salvo algunos argumentos ahí, es bien clara. Es decir, las normas de ejecución penal a partir de ahora son normas procedimentales y simplemente cambió toda la naturaleza. Hubo muchos problemas, muchos inconvenientes, pero todo eso, mal o bien, no quiso cambiar el tema, mal o bien no pudo conversar con esto, pero pasó algo curioso. El año pasado, y esto ya era reiterativo, yo estuve haciendo un estudio de todas estas normas que estaban modificando, pero el año pasado hubo una modificación, un decreto legislativo que ahora sí agregó un artículo en el Código de Ejecución Penal. No sé si me equivoco, la 57A, si la memoria no me falla. Sí. Y esta modificación decía que la aplicación de los beneficios ya no era el momento de solicitarlo, sino, ¿cómo se llama? Cuando lo solicitas, sino cuando eres sentenciado. La pregunta, y me hago la pregunta muy sinceramente porque ahorita hasta el momento no lo puedo responder, es decir, ahora ¿cuál se aplica? ¿Se aplica esa norma o se aplica lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Principio de legalidad? ¿No? Sí, sería un buen argumento, por un principio de legalidad se aplicaría la norma establecida en lo que dice el Código de Ejecución Penal, pero los constitucionalistas dirían, oye, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece específicamente eso. Y ahí nos metemos en otro gran problema. De hecho, todo ese es el mundo actualmente. De hecho, cualquier persona que quiera solicitar un beneficio penitenciario y no tiene o no tendría estos beneficios penitenciarios dentro de los marcos legales actualmente, podría argumentar, se podría hacer ese argumento, pero ya quedaría finalmente a decisión del propio juez. Eddie, voy a generarte un compromiso en alguna medida, de acuerdo a tu agenda también. La idea es que cada delito sea explicado en el ámbito de derecho penal sustantivo, ¿no? Cómo ocurre el delito, el proceso penal y su ejecución, ¿no? Sí. Bueno, Rodrigo también nos está apoyando con el tema de la criminología, que es muy, muy importante. No, de hecho, sí. Bueno, desde ya, para resumir, ¿qué le dirías a nuestros radioescuchas en cuanto al delito de homicidio simple y los beneficios penitenciarios? ¿Cómo resumirías tu presentación? Yo creo que no es un delito, bueno, si bien es cierto, es un delito grave porque finalmente es la afectación de un bien jurídico o es la afectación de uno de los bienes más fuertes o más protegidos. En cuanto al tema de los beneficios penitenciarios es muy distinto. Pero no nos olvidemos que tampoco es tan fácil. Hay toda una mecánica, todo un procedimiento administrativo, todo administrativo y judicial que finalmente se tiene que ser más fuerte. Ahora, finalmente tampoco las penas no son tan grandes, son tan altas finalmente a comparación de otros delitos. Yo creo que cualquier persona que se encuentre estos delitos, lo primero que tiene que hacer es trabajar y estudiar dentro de un penal. Si no trabaja en terapias individuales y grupales. Y estar en las terapias, porque si no, no va a tener buena conducta, no va a tener redención de la pena por trabajo o estudio. Si no es que el interno entra y se queda ahí sentado. Pero entre comillas también algunos pagan sus tickets. Lo que pasa es que hay una situación, pero que hay un tema legal. Es un tema legal. Lo que pasa es que existe una tasa
una tasa aproximadamente, no sé si la mente me falla, 17 y tantos soles, que es una tasa que le corresponde al INPE pagar por el uso en las celdas del trabajo que se tiene que hacer, por los gastos que se hacen, porque finalmente cuando tú haces un tipo de trabajo dentro de un penal, gastas electricidad, gastas algún tipo de servicio. Ese tipo básico está en el TUPA del INPE, y tú lo pagas, pero lo pagas mensualmente, no es que pagas cada diario. Otros temas, ese tema de corrupción que puede haber dentro de un penal, sí, puede ser, pero legalmente está establecido como un TUPA. Sí, eso está establecido, por eso se exige el pago. Que de verdad yo tendría mis dudas en el sentido de que el procedimiento debería ser mucho más fino, en el sentido de que debería ser directamente a una cuenta bancaria, debería ser bancarizado para que pueda ser mucho mejor. Eso es otra cosa. Listo. Amigos, los esperamos el siguiente martes. Vamos a continuar ya con el artículo 107 del Código Penal. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Eddie. Gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Nos vemos, Edward. Nos vemos, Maffer. Cuídense.